Bienvenidos al Rincón de Josete, un espacio para pensar y reflexionar, siempre con un toque de humor y desde el corazón. Así que, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos del canal de YouTube de Rincón de Josete? Mirad, estaba hace un ratito duchándome y yo muchas veces planteo qué posibles temas mientras me estoy duchando. Esas cosas que uno va pensando, qué temas puedo tocar. Y estaba pensando, ahí tenéis una entrevista que os pondré el enlace de este vídeo que me realizó en el podcast del Rincón de Josete en mi compañero amigo Javibi, donde habló un poco de mi vida y de quién soy Josete, como se hizo un vídeo hace poco, quién es Josete, pero quería hablar de la etapa, digamos, educativa, la etapa estudiantil. En las dificultades que yo me encontré en aquel momento, equiparable a cualquier niño con mi edad, en aquella época con discapacidad. Yo, en mi caso particular, voy a hablar de mi caso particular. Yo me encontré con que yo llegué tarde al colegio. Llegué con 5 años más o menos al colegio, por diferentes circunstancias de salud que fueron importantes. A mí, como yo, me hicieron pruebas auditivas y decían que yo no respondía a los estímulos porque tenía lo que en aquella época se decía un retraso mental. Después se pudo comprobar que no fue así. Entonces, que estuve en un colegio para niños con discapacidad física y en aquella época retrasados. O sea, lo que hoy en día sería, y es lo correcto decir, con discapacidad intelectual. Esto evidentemente frenó mi evolución académica, como es lógico. Yo no estaba en un colegio adecuado. ¿Qué pasó? Con los años yo fui a un médico que le dijo a mi madre, mire, esto no es así, puede hacer una prueba auditiva, pero a mí no me aparenta que su hijo tenga ningún tipo de discapacidad intelectual. Os voy a hablar en un lenguaje de hoy en día. En aquel momento no se usaba este lenguaje respetuoso hacia las personas con discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? Él me hizo una audiometría y evidentemente el doctor Moreno, que era, detectó que yo tenía una pérdida auditiva importante. En el oído izquierdo sobre todo, en aquella época. Después eso ha ido en aumento al derecho también. Me puso un primer audífono en el oído izquierdo. A su vez, una de las profesoras que había en el colegio, uno de los colegios en los cuales estuve yo, con discapacidad física e intelectual siempre, dijo que era la profesora Karma Riu, de la cual hablé en ese episodio, al igual que el doctor Moreno, con mi compañero Javibi, pues le dijo a mi madre, mire, su hijo no está para estar en este colegio. Su hijo tendría que ir a un colegio donde pudiese tener un ritmo académico acorde a su capacidad. Porque aquí lo que vamos a hacer es que uno puede llevar una vida, pues, acorde a como él está, no acorde a lo que aquí hay. Porque cada uno tiene que tener su espacio. Entonces, ¿qué hizo? Le mandó con un documento que fuera al Colegio Hospital de San Rafael. En el Colegio Hospital de San Rafael me matricularon en el 86, yo tendría ya unos 12 años, casi 11 o 12 años. A partir de ahí, mi etapa educativa evolucionó, pero claro, yo siempre he ido con retraso en mi etapa educativa. Además, tenéis que tener en cuenta que yo tengo necesidades, no solo un tema de movilidad. Como ya sabéis, yo para caminar utilizo 2 muletas. En aquella época, 2 muletas. Hoy en día también, pero por casa. En la calle voy con silla de ruedas. En aquella época apenas se usaba la silla de ruedas. Imaginaros vosotros, ahora tengo 52, esto hace pues 40 años, o 40 y pocos, o 30 y pocos, 39 más o menos, 40. Tengo 52, 12 años, eso, 40 años, justo.
evidentemente mi capacidad física era otra. Yo tenía discapacidad visual. Hasta esa misma edad no tuve contacto con la ONCE, no me afilié a la ONCE. Entonces yo no fui nunca a un colegio de ONCE. Fui a un colegio de personas siempre con discapacidad física y una etapa intelectual. Y a partir de que llegué al Colegio Hospital de San Rafael, ya fue un colegio de niños con discapacidad física, con movilidad reducida. Aparte yo tenía esa discapacidad auditiva. ¿Qué tuvieron que hacer? Mis maestras adaptaron, pues que yo, claro, yo no podía escribir como cualquier niño normal, tenía que ser una regleta, una regla, me hacían como unos trazos y yo tenía que escribir entre esos trazos, con la dificultad, y mi letra nunca ha sido buena ni bonita, ni mucho menos, y siempre era grande, porque yo escribía según mi visión de la época, que era más que ahora, por supuesto. Y yo llegué hasta el quinto, sexto curso, no obtuve el grado escolar. Ya después llegué a la escuela de adultos Manuel Fernández Márquez, en el barrio de la Mina donde yo vivía. Allí estuve y tampoco. Después ya me derivaron a la escuela de adultos de la Delegación Territorial de la ONCE en Calabria. Ya esto sería año 92, 94, casi a punto de ya ejercer la venta. El expediente de venta me llegó, entonces tuve que dejar lo que son los estudios, lo que es mi vida académica, para empezar a ejercer mi vida profesional, porque yo quería, aportar a mi casa y aportar para mí mismo. Y estudiando, no había los medios, además yo no era un estudiante que me gustara mucho estudiar, pero no había los medios que hoy en día hay para una persona con, en este caso, múltiples discapacidades. Hoy en día la vida sigue siendo difícil para los estudiantes con discapacidad, para los estudiantes con diversas discapacidades, ya sea visual, física, auditiva. Pero en aquellos entonces, imaginaros, una persona como yo, que no soy yo el único, estoy seguro que hay más casos por toda España de personas en esa situación. Una situación que llega tarde a el mundo académico, donde sufres unas, digamos, dificultades añadidas porque en aquella época no había los avances médicos y científicos que hay hoy en día, interpretación errónea por parte de algunos médicos de que yo tenía una discapacidad intelectual y no una discapacidad auditiva. Entonces, ¿qué hacen? Pues me derivan a colegios que no están para mí. Con todos mis respetos a esos niños, a esos padres, a esas madres, pero ese colegio no era para mí. Un colegio que, si yo hubiese llegado a San Rafael en el momento de pues, normal, 3, 4, 5 años, como llegaron mis compañeros, muchos de ellos, compañeros míos, por ejemplo, en el podcast de fútbol, Juanpe, Pablo, Miguel, son compañeros del podcast hoy en día y en su momento del colegio. Cuando yo llegué allí, ellos ya llevaban años y muchos de ellos tienen sus estudios e incluso han ido al instituto, han ido pues eso, al instituto. Hoy en día trabajan, hoy en día tienen una vida normal. Yo también he tenido una vida normal, no me ha sido imprescindible el tener estudios académicos ni tener un estudio, una licenciatura universitaria, nada de eso. Y la vida te da muchos aprendizajes. No todo es un estudio universitario, una licencia universitaria. Pero evidentemente hubiese tenido, estoy seguro, más oportunidades si hubiese llegado antes a lo que es el mundo académico. Y si los medios para una persona con discapacidad de entonces fueran los mismos que hoy, es lógico que sin esos avances tecnológicos que hoy hay en día, no hayamos tenido, por ejemplo, yo la oportunidad de haberme dedicado
algo como esto que estoy haciendo ahora como hobby. La comunicación que me apasiona, ya sea en podcast sobre todo, en formato podcasting, como en formato vídeo, hasta aquí en el canal de YouTube o en redes sociales en TikTok o Instagram. Pero lo hubiese podido hacer de modo profesional, seguramente. O no, no lo sé, no sé si lo hubiese logrado, porque nunca tenemos que dar por hecho nada. Y tampoco nos podemos poner en el easy, no ha ocurrido, punto. Y simplemente llevar la vida como toca en cada momento. Hoy en día, eso de una educación especial en colegios especiales es lo ideal, según los casos. ¿La educación integrada es posible en todos los casos y en todas las discapacidades? En la mayoría sí, en todas no, seguramente. Y hay que estudiar caso por caso. No hay que agrupar y no hay que dar nada por hecho. Hay que mirar caso por caso, porque no todos los casos son iguales. Lo ideal para mí, educación integrada, que los niños sin discapacidad vivan la realidad, porque la realidad no es todo de color de rosas y que los niños todos pueden correr, todos pueden jugar al escondite, todos pueden jugar al pilla-pilla. Hay otros niños que por sus diferentes circunstancias de movilidad, de visión, no pueden, o de audición, pero pueden hacer otras cosas, pueden jugar a otros juegos, pueden interactuar con otros niños con absoluta normalidad. Pero hay casos que no es posible porque necesitan unas atenciones muy especializadas. Eso es así. También tenemos que ser conscientes de ello. Y en muchas ocasiones no se quiere ser consciente. Y también hay que ver de evitar el discurso capacitista. El discurso de, ay, pobrecitos. Ay, es que este niño no puede ver, no puede oír, no puede andar. Ay, es que tiene un retraso. No, tiene un retraso. Tiene una discapacidad intelectual. ¿Eso impide que aprendan? No. Pero necesitan otro ritmo. Y hay que darle las respuestas adecuadas a esos niños y a esas familias. En la época en que yo estaba estudiando, se daban las respuestas adecuadas a esos niños y a esas familias, y en algunas ocasiones se mezclaba. Y era negativo tanto para el niño que no sufre esa discapacidad intelectual y sufre otras, vive, porque a mí no me gusta eso de decir sufre, vive otras discapacidades, ni para el niño que sufre, que vive esa discapacidad intelectual, ni para la familia. Evidentemente, las épocas son distintas. Evidentemente, el profesorado es distinto. Está mucho más preparado hoy en día sobre el papel que en aquella época. Hoy en día, yo estoy seguro que si yo tuviera 14, 15 años o 10, 12 años, yo estaría en un colegio integrado, con un apoyo de un profesor de 11, probablemente, si yo tuviese discapacidad visual como la que tengo hoy en día. O aún con más resto visual del que tengo hoy en día, que es el que tenía con 12 años cuando llegué a San Rafael. Y yo siempre digo, y me reitero en esto, que mis compañeros de San Rafael son como mi segunda familia o tercera familia hoy en día. Porque yo con mi familia política, que como bien sabéis, lo he explicado en el podcast y en redes, me los quiero como mi propia familia. Y mi tercera familia, que es la familia de San Rafael. Para mí, San Rafael fue vital en su momento. Hoy en día, ese colegio tendría sentido. Yo soy de los que piensan que hoy en día no. Porque todos los que estuvimos en ese colegio, incluso muchos más que yo, porque tienen menos limitaciones que yo, podrían estar en un colegio integrado.
Y si a mí se me apoya, se me hubiese apoyado, también podría haber estado en un colegio integrado. Es verdad que en aquella época los colegios no estaban adaptados. La mayoría tenían unas barreras arquitectónicas que eran espectaculares. Hoy en día, no. Hoy en día, los colegios, cada vez menos, cada vez más, tienen una supresión casi total y absoluta de barreras arquitectónicas. Aunque aún queda camino por recorrer. Y las adaptaciones tiflotecnológicas, estoy hablando ahora de personas ciegas, cada vez son más presentes en dispositivos, porque los niños, los estudiantes, jóvenes estudiantes con discapacidad visual, con sus iPhone o Android, smartphone Android, con sus tablets de Apple, iPad o macOS o Windows ordenadores y sus auriculares, pueden estudiar perfectamente sin interrumpir para nada a sus compañeros. Cosa que en aquella época, por desgracia, no teníamos. Mi etapa educativa, por un lado, fue dura, porque fui siempre por detrás, pero cuando llegué a San Rafael fue muy bonita. Aún y ahí por detrás. Yo, aunque iba a una clase de niños más pequeños, porque llegué tarde, yo después me juntaba en el recreo con niños de mi edad y fue muy bonito. Hay gente que ellos saben quiénes son, a cuales, aparte de Miguel, Pablo y Juan, pues que los nombro porque son públicos, porque participan conmigo en el podcast Tot Fútbol. El resto no los voy a nombrar por respeto a su privacidad, pero que los quiero mucho. Y que quiero mucho esa época. Sé que no todos comparten esta idea mía. Es lógico, cada uno tiene su vivencia, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Pero para mí fue una época muy bonita. Os dejaré el enlace de este vídeo, ahí en las notas de este vídeo, el episodio que grabé, si puedo, no lo garantizo, que grabamos Javib y yo, donde Javib me hizo una entrevista en el rincón de José Podcast, donde explico, aparte de esto, otras muchas cosas. Lo único malo que solo puedo dejar el enlace de iVoox, que es el único que mantiene todos los más de 200 episodios que hay publicados en estos momentos, si no me equivoco, 277 episodios publicados en el rincón de José Podcast. Y, ojo, que en la plataforma de iVoox hay más de 286 seguidores. Daros las gracias. Aquí, en el canal de YouTube, ya sois 95. Estamos a 5 nada más de 100. En TikTok, 439. 440, perdón. En Instagram, 620. Va creciendo esta familia. Daros las gracias por estar ahí. Un abrazo y ya está. Muy pronto. Chao, bye bye. Y hasta aquí el rincón de Josete. No olvidéis dejar un like, comentar el vídeo y por supuesto suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!